Hola, mi nombre es Marlene Sánchez, de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo. Somos el equipo número 5 y estamos conformados por Flora Chupingawa, Jean-Pierre Rubio, Juan Francisco Rubio, Pilar Toboada, Cristian Timoteo, Alfredo Ugaz, Viviana Urteaga, José Luis Vergel y Cintia Rosales. Hoy a lo largo de este video declamaremos y escenificaremos el poema más repetitivo del poeta peruano César Vallejo, España aparta de mí este cáliz. El poemario España aparta de mí este cáliz fue escrito por César Vallejo en 1937 y tiene como base fundamental aspectos políticos y religiosos. Está compuesto de 15 poemas y fue impreso en 1939 después de la muerte de Vallejo. Inicialmente el poema era parte de Poemas Humanos, pero luego de la muerte de Vallejo es que Georgette Philippart y Porras Barrenechea lo publicaron como un libro independiente. Entre los poemas que declamaremos hoy tenemos el poema Masa, España aparta de mí este cáliz, y Cuídate España de tu propia España. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae. Del cielo abajo su antebrazo que hacen, encabestro 2 lágrimas terrestres. Niños, qué edad de las 100 cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, que pronto en vuestro pecho el ruido anciano, que viejo vuestro 2 en el cuaderno. El poema España aparta de mí este cáliz trata sobre el futuro que los niños tendrán que superar después de vivir los despojos de la Guerra Civil Española. Un enfrentamiento bélico que dejó más de 1 millón de muertos y exiliados, miles de heridos y territorios destruidos. El otro elemento en que abarca el poema es el hispanismo. Para Vallejo, si algo atroz ocurre en España, tiene reflejo en Perú, su país natal, y en toda Hispanoamérica. Hoy veremos sobre la infancia, adolescencia y muerte de César Vallejo. En el norte de la República del Perú, en el departamento de La Libertad, cuya capital costanera es la ciudad de Trujillo, en los altos valles de uno de los ramales de la cordillera andina, en la zona norte de lo que los geógrafos peruanos llaman a la sierra, se sitúa la pequeña población de Santiago de Chuco. Al respecto, Masa, en el 2020, quien también nos menciona que César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1892 y pasó su infancia en esta región. Durante su juventud alternó por temporadas entre Santiago de Chuco, Huamachuco y Trujillo y experimentó la difícil realidad de los trabajadores mineros y de los campesinos indígenas. En Trujillo comienza a publicar en diarios y revistas y participa de grupos intelectuales a los que también asiste Víctor Aya de la Torre. Masa sostiene que en el año de 1917 se traslada a Lima para continuar estudios universitarios que no culminaría y tiene contacto con la intelectualidad de la capital. En 1919, todavía bajo el influjo del modernismo, publica Los Heraldos Negros. De regreso en Trujillo, en 1920, un malentendido, quizás una trampa puesta en su contra en el marco de las luchas sindicales de los obreros cañeros de entonces, lo lleva a prisión. Su proceso judicial nunca se cierra, pero es puesto en libertad condicional y vuelve a Lima, donde publica Trilce en 1922. Se estableció en París y a partir de 1927 inició su relación con quien sería su pareja definitiva, la francesa Georgette Philippart. Viajan a la Rusia soviética en varias ocasiones, recorren buena parte de Europa. Su participación en los grupos de apoyo de la República Española
que formaron diversos intelectuales de la época. Lo llevó en varias ocasiones a esas tierras durante la Guerra Civil, y la experiencia produjo sus libros de poemas más profundos, solidarios en el dolor humano, Poemas humanos y España aparte de mí este cáliz. A inicios de 1938 trabaja como profesor de lengua y literatura en París, pero en marzo sufre un agotamiento físico. El 24 del citado mes es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió cuando era un niño. Y entra en crisis el 7 y el 8 de abril. Fallece una semana más tarde, el 15. Un Viernes Santos de llovizna, no un jueves, como había dicho en su poema Piedra Negra sobre una piedra blanca. Se le realizó el embalsamiento, su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Aragon. El 19 sus restos son trasladados a la Mansión de la Cultura y más tarde al cementerio de Montargis, en los suburbios del sur de la capital francesa. Después de 32 años de reposar allí, el 3 de abril de 1970, su viuda Georgette Vallejo trasladó sus restos al cementerio Montparnasse, escribiendo en su epitafio: Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Él vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. El poema Masa trata de hacer comprender el significado y poder de la masa humana, unida por una ideología común. Es quizás el poema más reconocido y celebrado de César Vallejo. Y aunque en las primeras estrofas se manifiesta una lucha mortal en la figura de un hombre muerto, el combatiente, al final quiere reivindicarlo, resucitándolo, diciéndonos que la lucha sangrienta pasará y al final el resultado será el amor y el abrazo comprensivo de todos los hombres. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir. Si cae del cielo, abajo su antebrazo, ¿qué hacen? Encabestro 2 láminas terrestres. Niños, ¿qué edad a la de sienes cóncavos? Qué temprano en el sol os decía, qué temprano en vuestro pecho el ruido de un anciano, qué viejo vuestro 2 en el cuaderno. Niños del mundo, esta madre España con su vientre a cuesta, esta nuestra maestra con sus férulas, esta madre y maestra, cruz y madre, porque haz dio la altura, vértigo y división y suma. Niños, esta con ella, padres, procésales. Si cae, digo, es un decir. Si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer?
¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote el dictongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar, atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia, y el rumor menor de las pirámides, y el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asusta los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir, salid, niños del mundo, id a buscarla. Reflexión del poema. Reflexionando el poema España, aparte de mes de cáliz, podemos refrendar que el poeta y escritor César Vallejo no fue un hombre sufriente ni pesimista, sino más bien se mostró a lo largo de su vida como un hombre que transformaba el miedo y el dolor venidero. El mensaje principal de su obra es una apuesta por el amor, la vida y la solidaridad humana. Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que, antes de que cante el gallo, regálate 3 veces, y del que te negó después 3 veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias, y de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos. Cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%. Cuídate del cielo más acá del aire. Y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman. Cuídate de tus héroes. Cuídate de tus muertos. Cuídate de la República. Cuídate del futuro. La reflexión de este poema, Cuídate, España, de tu propia España, es justamente la capacidad magistral del poeta César Vallejo de jugar con el significado del verbo cuidar para mostrar una realidad compleja, dramática, donde la frontera entre el amigo y el enemigo es borrosa y por eso mismo inquietante. Muchas gracias. Sí, Fernando, agradecerte por haber aceptado esta entrevista, ¿no? Fue rápido la coordinación, de verdad te agradezco infinitamente. Que es Fernando Alfredo Aguirre Pérez, profesor de Literatura e Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, bienvenido y estamos acá para la entrevista correspondiente.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, Con ¿qué tal? respecto a mi pregunta, yo quería preguntarle, ¿no? ¿Qué buscaba César Vallejo al escribir España aparte de Miste Cali? Yo diría que César Vallejo estaba lanzando una señal de alerta poética al mundo, porque él sentía, ¿no?, que en España se estaba jugando el destino de los ideales que todavía eran suyos, ¿no? Los ideales socialistas y comunistas, y para él, ¿no?, España estaba encarnando el campo de batalla en el que se iba a definir si es que esos ideales tenían futuro o el fascismo los iba a derrotar, ¿no? Entonces, él recurrió a lo mejor que podía hacer, que era escribir poesía, para lanzar esta señal de alerta y de alarma al mundo entero, ¿no? De alguna forma él logró, ¿no?, logró su cometido de lanzar esta advertencia, ¿no? Una advertencia con ribetes de desesperación, ¿no? Pero desesperación y además, como es siempre en Vallejo, muy, muy mezclada con otros sentimientos, ¿no? Que era el de la esperanza, ¿no? Entonces, por eso que ese poemario termina lanzando un llamado a los niños, ¿no? A los niños, o sea, que son el futuro, ¿no? Buenas noches, Buenas doctor. noches, ¿qué tal? A ver, yo quería preguntarle, entre todos los poemas de César Vallejo, ¿cuál de todos o cuál de ellos le llama más la atención y por qué no? Quizás trayéndolo a la actualidad o de su propia experiencia como literato. Bueno, hay muchos, ¿no? Pero si tuviera yo que escoger uno, tendría que escoger Telúrica y Magnética, ¿no? Por esa manera suya de experimentar con la historia, con el materialismo dialéctico, con el materialismo histórico, de tener una visión sobre el Perú, sobre la historia del Perú. Hace una lectura histórica, una lectura ideológica, una lectura sobre la peruanidad, de una manera tan innovadora, tan magistral, que uno dice que realmente él ha sido un poeta genial, ¿no? Entonces yo diría que ese sería para mí quizá el poema que más me asombra, ¿no? Sí. Ok, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Esta pregunta es doble. ¿Qué tan vigente usted lo considera Vallejo en el Perú actual, en este 2022, en esta convulsión política que estamos viviendo actualmente y que venimos viviendo desde hace unos años? Y la otra es que hace poco, no sé si habrá tenido la oportunidad de leerlo, pero hace poco la Casa de la Literatura editó un libro de Vallejo relacionado al que se denomina del siglo al minuto, que son crónicas que habla sobre la ciencia, qué es la tecnología, o cómo influye la tecnología en la vida cotidiana. Entonces, Vallejo hasta ahora nos sigue sorprendiendo, porque incluso esta publicación de la Casa de Literatura es reciente, creo que hace un año o 2 años, ¿no? Entonces, esa vigencia de Vallejo en el momento actual que estamos viviendo, qué tan presente está, ¿no? Esa lectura que él tenía del Perú, aplicándolo ahora. Bien, yo creo que sí, que Vallejo está muy vigente, porque él nos obliga, entre otras cosas, a mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces él es un poeta que se fue de su país después de apenas publicar Los Heraldos Negros, ¿no? Se fue el 23 o el 24, creo, y nunca más pudo regresar, ¿no? Y entonces empezó a mirar al Perú desde su condición de inmigrante,
bueno, en España esporádicamente y en Francia, ¿no? Con un par de visitas a la Unión Soviética, ¿no? Y algunos otros viajes por Europa, pero él empezó a pensar el Perú desde esa distancia, ¿no? Entonces, me parece que él nos tiene muchísimo que enseñar al Perú de hoy, ¿no? Doctor, buenas noches. Le saluda Buenas Cristian. noches. ¿Cómo está usted? Mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, yo le quería preguntar sobre si cree usted que la Guerra Civil Española fue determinante para la consagración de César Vallejo como poeta. Bueno, y yo diría que sí, porque es este poemario, ¿no? El que, por la oportunidad del poemario, que él cobra una notoriedad, ¿no? Es decir, en su momento, ¿no? Él gana una celebridad que no había tenido, ni mucho menos, con su poesía anterior, ¿no? Por supuesto, lo que ahora se llama poemas humanos estaba inédito cuando él muere, ¿no? Entonces, España, aparte de Este Cáliz, se convierte en el tercer poemario de él y el primero que se lee internacionalmente, ¿no? Ahora, mirando su poesía retrospectivamente, yo diría que no lo habría necesitado tanto para que un lector atento lo reconociera como un genio, ¿no? Porque ya Trilce, ese corpus que se llama Poemas Humanos, tranquilamente lo habrían probado sin necesidad de España, aparte de Este Cáliz, ¿no? Gracias, doctor Aguirre. En nombre de todos mis compañeros, de verdad agradecemos tu valioso tiempo que nos has regalado, ¿no? No, con gusto. Para darnos esta entrevista que es muy importante para nuestro curso de Cátedra Vallejo. Muy agradecida y deseándote siempre éxitos en tu vida personal y familiar. Muchas gracias. Igualmente, nada que agradecer, ha sido un placer y les deseo también a ustedes el mejor de los éxitos, ¿no? en sus carreras.